Buenas tardes a todos ustedes, estimados amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que se encuentran muy bien hoy martes 17 de febrero del 2026. Quiero mandar saludos desde esta plataforma de Facebook, YouTube, a los que están cumpliendo años el día de hoy y en especial también a nuestra primera dama, la señora Ubaldina Palomino, la esposa de nuestro alcalde, Magíster Hernán Palacios Tinoco. Que Dios me lo bendiga mucho, que disfrute la vida junto a sus hijas e hijos. Bendiciones a todos ustedes. El día de hoy, estimados amigos, vamos a leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17. Pero antes de dirigirnos al capítulo, quiero leer este versículo que está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Pero el título de este capítulo viene a ser Alianza del Señor con Israel en Moab, ¿no? Ahí está. El versículo 1 nos dice de esta manera: estos son los términos de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas donde dice, en el país de Moab. Era un país, Moab. Además de la alianza que ya había hecho con ellos en el monte Horeb. Nos vamos a ir al versículo 29, que es el último versículo, y lo vamos a leer de la siguiente manera, ya que cada uno de nosotros siempre tenemos algunas dudas. Estamos titubeando o más allá de las dudas, solamente que no tenemos entendimiento en algunas cosas. Y así es, no sabemos todo. El único quien se la sabe todo es Dios, porque Él es el Rey Supremo. Y eso tenemos que saber, ¿no? Entenderlo también. Igual nosotros humanamente no sabemos todo, somos ignorantes, y la palabra ignorante no es un insulto. No es un insulto, son áreas que no sabemos y somos ignorantes en esto, pero aprendiendo por medios humanos lo llegamos a entender. Pero hay cosas en las cosas del Señor, ni por medios humanos podemos entender, solamente lo sabe el Señor. Para ello nos vamos a ir al versículo 29, ahí está, y lo vamos a leer. Bienvenidos a todos ustedes a su programa Leyendo Juntos, estimados amigos. 29. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Lo vamos a leer otra vez, estimados amigos. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Es verdad, hay cosas que nosotros no sabemos y con nuestra mente humana o por medios humanos no vamos a llegar a saberlo. ¿Por qué? Porque esas cosas le pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas, por ejemplo, las cosas reveladas que Jesús nos ha enseñado, las cosas secretas que nos ha demostrado el Evangelio. Por eso aquí nos dice, ¿no? Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, a todos, para que las cumplamos. Siempre, no un día y después al día siguiente me olvido de la ley, me olvido de ser cristiano, me olvido y digo Dios no existe, empiezo a titubear, a dudar. Poca fe, ¿no? Nos dice el Señor siempre, que gente de poca fe, ¿no? Siempre, todos los mandamientos de esta ley.
Muy bien, estimados amigos. Teniendo en cuenta esto, recordándonos siempre Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, ahora sí nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Muy bien. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Muy bien, vamos. Mateo, ¿no? Era un cobrador de impuestos. Vamos a ver, Malaquías, a ver, me ayudan por favor, Zacarías, ¿dónde estás? Estamos en Filipenses, vamos a ver acá, espérense, paciencia por favor, paciencia, muy bien, vamos aquí. Muy bien. Vamos a ir por acá. Malaquías, San Mateo, San Marcos, San Mateo. Mateo 17, perdón, ¿no? 17. Vamos a leer, ¿cuántos versículos tiene? Tiene 22 versículos. Vamos a ir desde el primero. Ahí tenemos la transfiguración de Jesús. También lo podemos encontrar en Lucas 9, del 2 al 13, ¿verdad? En Lucas 9, del 28 al 35. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió su apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Imagínate. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, uno para ti, para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. ¿A quién tenemos que escucharlo? A Jesús. ¿Por qué debo escuchar a Jesús, al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios? Porque es el Hijo amado. ¿De quién? De Dios. A Él tenemos que escucharlo. Estamos en el versículo, estimados amigos. Estamos en el versículo. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos a hacerle más pequeño, ¿verdad? Porque se nos está comiendo. Muy bien. ¿Qué versículo es? 6, ¿no? El 5 hemos leído, escuchen. 17:5, importante. ¿A quién tenemos que escucharlo? A Jesús. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. Y ese miedo es el temor, la reverencia, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Usted puede leerlo, ¿sí? Proverbios 1:7
Proverbios 1, capítulo 9, versículo 3. Ahí vamos a ver cuál es el temor de Jehová, del Señor nuestro Dios. Jesús se acercó a ellos, los tocó, les dijo: levántense, no tengan miedo, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. A Jesús solo, muy bien, a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no comenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. No comenten, ahora no es momento de comentar. Comenten cuando yo ya he resucitado. Muy bien, eso se llama evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas, ¿no? Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen es maestro de la ley que Elías ha de venir primero? Vamos a leerlo otra vez, estimados amigos, con respecto al caso, por favor. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Eso era la pregunta de sus discípulos. Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Muy bien, Elías. ¿Y sabes quién era Elías que ha venido primero para que lo ordene todo? ¿Quién crees? ¿Quién es ese personaje que es el último profeta? Vamos a ver aquí, se van a dar cuenta ustedes. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Ahí está la respuesta. ¿Quién era el personaje que tenía que venir primero a arreglarlo todo antes que el Mesías llegue? El espíritu de Elías. ¿En quién? En Juan el Bautista. Muy bien. Hemos leído hasta el versículo número 3, estimados amigos, pero este capítulo podemos encontrarlo también en los evangelios sinópticos, evangelios que se parecen, 9 del 2 al 13. Marcos 9, vamos a ir a Marcos 9. Marcos, ¿dónde estás? Marcos, muy bien, Malaquías, San Marcos 9, del 2 al 13. Muy bien, ahí está. La transfiguración de Jesús, ya lo hemos leído en capítulo 17 de Mateo, los 13 primeros versículos, luego lo vamos a leer en Lucas 9, 38 al 36, 28 al 36, perdón, vamos. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Delante de ellos cambió la apariencia de Jesús.
Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la lavara. Más desmenuzadito, ¿no? Palabras sencillas que el apóstol Marcos nos da a conocer. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaba conversando con Jesús. ¿Quiénes estaban conversando con Jesús en la transfiguración? Elías y Moisés. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y si usted me pregunta, ¿qué estaba conversando Elías y Moisés con Jesús? Esas son cosas que no son reveladas a nosotros. Solamente le pertenece al Señor nuestro Dios, como lo dice Deuteronomio 29:29, ¿ya? Pero hay cosas reveladas a nosotros. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. Se quedaron anonadados. En esto apareció una nube y se puso sobre ellos. Así es, se quedó sin palabras. Pero cuando habla Dios, todo se mueve, ¿verdad? Ahí está. Sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor y no vieron a nadie más, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. No entendían todavía eso de resucitar. Era nuevo, por eso se llama evangelio, era algo nuevo, algo buenas noticias, ¿no? Por esto guardaron el secreto. ¿Cuál era el secreto? Que no contaran a nadie, que no contaran lo que hayan visto, lo que han visto. Entre ellos, aunque se preguntaban en qué será eso de resucitar. No sabían qué será eso de resucitar. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y les contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen
¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Ha de sufrir en Jerusalén y despreciado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Pero yo les digo que Elías ya vino, que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras que había de suceder. Y esto hablaban de Juan el Bautista, que es el último profeta. Muy bien. Vamos a irnos. Muy bien, aquí en Lucas 9, 28 al 36, ¿no? 28 al 36, Lucas 9. Vamos a ir a Lucas 9, 26, Lucas, ¿dónde estás, amigo Lucas? Vamos a llegar, aquí está, Malaquías, Lucas 27, 26, ¿no? 26, ahí está. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Iniciamos desde el versículo 28. Muy bien. Ya hemos leído en Mateo 17 los 8 primeros versículos, ¿no? Era hasta el número 13. Ahora en Marco hemos leído del capítulo 9, del 2 al 8. Pero vamos con Lucas, estimados amigos. Estamos en Lucas 9, 28, ¿ya? Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de la cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aquí nos dicen que estaban orando y cuando estaba orando Jesús, cambió su aspecto de su cara, brillaba como el sol y su ropa se hizo blanca, bien blanca y brillante. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías. Dos hombres. Que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo. Ahí está, queridos amigos, un poco que ya nos hace entender de qué estaban hablando esos dos hombres que eran Elías y Moisés con Jesús. Hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Estaban hablando de esas cosas. Vivamos en oración, estimados amigos. La oración, con oración hay bendición y sin oración no hay bendición. Sé que es difícil doblar rodillas, orar en lugar donde estás, pero por reverencia, doblando rodillas, postrado en tierra, orar al Señor. Que estaban rodeados por un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo. Hablaban ya.
la partida de Jesús. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, el momento de orar, pues donde sucede estas cosas, mira. Orar es conversar con Dios. Pero cuando no entiendes todavía el poder de la oración, ¿qué sucede cuando uno ora? Te gana el sueño, te viene mucho sueño. Amanecieron despiertos. Muchos amanecen despiertos, pero amanecer orando solamente, como dice el espíritu, está dispuesto, el espíritu nuestro, pero la carne es la conformista, la vaga, no quiere postrarse ante el Señor. Para ello hay que alimentar nuestro espíritu para vencer la carne. Hay que alimentar con lecturas de la palabra del Señor, la oración, el ayuno. El verdadero ayuno, Isaías 58. Léalo usted. Y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Estaba volado, no nadado. Mejor, si estamos emocionados, no hay que decir nada, porque con la emoción podemos decir muchas cosas. Por un ejemplito, ¿no? Quieres sacar un préstamo de dinero por emoción, ya dame 3,000, ya señor, te puedo aumentar 2,000, ya dame 5,000, pero para pagar, ese es por la emoción, nos dejamos llevar. Igualmente aquí Pedro, por la emoción, comenzó a hablar: Señor, yo puedo hacer choza para ti, para Moisés, para Elías, pero ni siquiera acordando con las personas que están a su alrededor, ¿no? Sino él solo. Esto decía Pedro porque Pedro no sabía lo que decía. Pero Pedro no sabía lo que decía. A veces hablamos incoherencias. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y no solamente sobre Pedro, sobre ellos, sobre Santiago, Juan y Pedro. Al verse dentro de la nube, tuvieron miedo. La nube. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Ahí está. Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Esta visión a nadie lo decía, porque el Señor les había dicho: a nadie cuente hasta que yo resucitara, ¿no? Muy bien.
Hasta aquí, estimados amigos, la lectura de la transfiguración de Jesús. Estamos en el capítulo 17. Que tengan una bonita tarde el día de hoy, martes 17 de febrero del 2026. Bendiciones.